La columna sunchada es un elemento compuesto por una columna de acero que va a ir forrada con concreto. Es lo que actualmente se está manejando. Nos ofrece mucha resistencia. ¿Y cuál es la ventaja de la columna sunchada? Que con la columna sunchada podemos reducir nuestras secciones a un 50% de lo que sería la columna de concreto. Ahorita que empecemos a ver los ejemplos, se van a dar cuenta que tenemos una columna que nos va a dar aproximadamente 80 centímetros. Y al ver la columna sunchada, pues vamos a poder reducir esa sección, pues más o menos a una columna rectangular o en su defecto, una columna circular. Actualmente el reglamento de construcciones sí está en un punto muy severo con relación a columna, traves y losas. Un aspecto muy importante que en pocas palabras el reglamento nos está obligando a que tenemos que utilizar losas aligeradas. La losa aligerada, ¿por qué se está obligando a ese punto? Anteriormente podíamos manejar las losas macizas y losas aligeradas. La losa maciza es un elemento que tiene espesores de 10, 12 y 15. Vino una modificación al reglamento y nos quita la losa de 10 centímetros y nos maneja únicamente losas de 12 o 15 centímetros de espesor. Viene el sismo de 2017. Desgraciadamente ahí se vio que muchos elementos de losas aligeradas fallaron y estipularon que la falla había sido por el espesor que tiene la losa. En ese punto, el reglamento nos marca que como mínimo la losa debe de tener un espesor que va del 3 al 5%, el claro mayor. Si ustedes tienen un claro de 7 metros y nos vamos al mínimo que son 3 centímetros, perdón, al mínimo 3%, estamos hablando que es un espesor de 21 centímetros. Las losas aligeradas son mínimo 20-25, entonces tendríamos que meter una losa de 25 centímetros de espesor. Pero si me voy al máximo, tengo que es el 5% de 7 metros, estamos hablando que son 35 centímetros. Las losas aligeradas, el espesor máximo que podemos utilizar son 60 centímetros, pero las nervaduras tienen que ir preesforzadas o postensadas. Entonces, comercialmente, pues ya metemos una vigueta pretensada y podemos manejar espesores hasta de 30 centímetros. Entonces, ahí el reglamento, pues ok, nos dice que mínimo el 3%, máximo el 5%. Ahí, dependiendo del criterio que ustedes manejen, pues ya pueden determinar qué espesor es el que le darían a la losa. Aquí vamos a ver el cálculo de las losas macizas y también vamos a ver el cálculo de las losas aligeradas. Profe, Ande. discúlpeme, me perdí. El del 3 al 5% es para las losas aligeradas únicamente, ¿verdad? No, no. El reglamento ahí te marca,
O sea, por eso les digo que es muy tajante. El reglamento te marca que el espesor de la losa, como mínimo, será del 3 al 5% el claro mayor. Ahí no te está especificando que sea losa maciza o losa aligerada. Entonces, cuando tú sacas el porcentaje, pues ¿qué te está obligando? A que vas a tener que utilizar losas aligeradas. Ese es. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Y ahora vamos a empezar con lo que corresponde al cálculo de columnas. Esta información ya se las mandé al último de sus compañeros ahorita que me... Flores, Manzano, Alejandro, creo que sí se te envió ahorita también la información. En caso de que no la tengas, por favor me mandas un correo para enviarte la información correspondiente. ¿Ok? Claro, arquitecto. Sí. Bueno, vamos a empezar con lo que corresponde a columnas. Y lo primero que tenemos que definir, lo que siempre, aparentemente todos dicen que lo saben, en muchas ocasiones no lo saben correctamente. ¿A qué me refiero? A las cargas de diseño. La carga de diseño está conformada por la carga muerta permanente, que son todos los elementos que conforman la estructura. Esos elementos, ¿cuáles son? Losas, traves, columnas, cancelería, instalaciones, etc. Entonces, la carga muerta es todos los elementos que conforman la estructura, más la carga viva. ¿Cuál es la carga viva? Eso ya lo saben perfectamente, pero estructuralmente, ¿cómo se define? La carga viva es el uso o destino final de la estructura. Para que ustedes chequen las cargas vivas, estas se encuentran, bueno, cargas vivas y cargas muertas, se encuentran en el artículo 160 y 161 del reglamento de construcciones. Lo que corresponde a viento y sismo, esas cargas vienen en las normas técnicas correspondientes a viento o sismo. Esas cargas no vienen marcadas en el artículo 160 y 161. Ahí nada más viene carga viva y carga muerta. Ya tengo carga muerta, tengo carga viva. ¿Qué tengo que adicionar? Las cargas accidentales. Las cargas accidentales, todo el mundo sabemos perfectamente que es viento y sismo. Pero tenemos otras cargas propias en la estructura, como son movimientos de maquinaria. Estos movimientos son producidos por elevadores o montacargas. Independientemente de que el elevador se considera, o más bien lo calculamos como estructura independiente, sí transmite ciertos efectos y ciertos movimientos a la estructura principal. Entonces tenemos que considerar eso. Otro aspecto muy importante, ¿cuál es? Los efectos de temperatura. Por ejemplo, cuando hace frío o hace mucho calor,
Si ustedes recuerdan, en clases presenciales estábamos en el aula y hacía mucho calor, pues llegaba el momento que decíamos, oye, abre la ventana o abre la puerta. Entonces, la elevación de temperatura también produce un efecto a la estructura. Aquí viene una tabla en la cual se están manejando diferentes cargas que tengo azotea y entrepiso. Si ustedes tienen una construcción en un solo nivel, que verdaderamente pues no se usa, siempre se debe de considerar la carga de entrepiso. ¿Y por qué lo voy a considerar de entrepiso? Por una posible futura ampliación. Aquí ustedes se darán cuenta que todas en usos únicamente vienen marcado altura en metros. Deben de recordar que cada delegación tiene un plan de desarrollo que afecta a todo el territorio de cada delegación. Ese plan de desarrollo es donde viene habitacional mixto, comercio, etcétera. Y especifica altura. Muchas ocasiones el número que ya ven que viene H, HM, MZ, y luego viene un número. Ese número legalmente es el área libre que tenemos que dejar en el terreno. Muchas ocasiones o mañosamente dicen, no, es que si te marca 20, son 20 metros de altura lo que puedes construir. Entonces, ahí lo que ustedes sí tienen que checar perfectamente en el plan de desarrollo de cada delegación, hasta qué altura máxima pueden construir. La delegación Cuauhtémoc es la única delegación en la Ciudad de México que tiene dos planes de desarrollo. Uno para toda la delegación y el otro que afecta al llamado corredor financiero. Originalmente el corredor financiero estaba desde Avenida Insurgentes hasta lo que es la Torre Mayor. Ampliaron ese corredor financiero y lo determinan desde Avenida Juárez hasta la entrada a Chapultepec. Ese es el corredor financiero. ¿Qué diferencia tiene el corredor financiero con el otro plan de desarrollo? La diferencia estriba en que en la altura que deben de tener los entrepisos. En el corredor financiero, la altura mínima de nivel de piso terminado al lecho bajo de la losa son 4 metros. Esa es la altura mínima que debe de tener en el caso de corredor financiero. Entonces, aquí por eso está marcado y tenemos, por ejemplo, carga en azotea, carga en entrepiso, habitacional, altura máxima, 5 metros, que sabemos que son exactamente 2 niveles. Luego tengo habitacional, altura máxima, 750, que ya vendrían siendo 3 niveles. De aquí me brinca a una altura máxima de 1250 para habitacional. Y en oficinas tengo
10 metros. Aquí ya tengo edificaciones dedicadas al culto, capacidad 100 personas, restaurante, capacidad 70 personas, locales comerciales con altura máxima de 5 metros, gimnasios con capacidad de 50, centros de entretenimiento, capacidades. Ya viene también aquí básicamente habitacional, oficina, restaurante, centros de entretenimiento. Luego ya tengo centros de diversión. Centros de diversión es el nombre que se le da a los antros. Entonces, ahí la carga de diseño como mínima son 900 en azotea y 1000 kilogramos metro cuadrado para entrepiso. Ya tengo el siguiente, habitacional, altura máxima 22,50, oficinas 20 metros, edificaciones dedicadas a educación superior, laboratorios para educación, hospitales, plazas comerciales con superficie de 4,000 metros cuadrados. Y ya tengo la última, 1100 y 1200, que es habitacional, altura máxima 25 metros, oficinas, altura máxima 25 metros, edificaciones dedicadas al culto, pero en este caso son las llamadas basílicas, plazas comerciales con superficie no mayor a 5,000 metros cuadrados. Aquí tal vez ustedes se pregunten y digan, bueno, ¿qué pasa si yo necesito un edificio de más de 30 metros de altura? ¿Cómo se obtiene la carga de diseño? La carga de diseño ahí, el primer punto que tenemos que tener es una mecánica de suelos del terreno. Actualmente el reglamento nos obliga a una mecánica de suelos desde casa habitación. Ok, casa habitación hasta 250 metros cuadrados no requiere estudio de mecánica de suelos. Pero de 251 metros cuadrados en adelante debemos de tener un estudio de mecánica de suelos. Lógicamente, cuando se tienen mayores alturas, pues la mecánica de suelos es mucho, muy importante. Con la mecánica de suelos, los laboratorios que realizan ese trabajo nos entregan una estratigrafía del terreno. Con el estudio de esa estratigrafía, con el estudio de los vientos dominantes que afecten a la zona y la densidad o el índice de población que tengan en la zona, es como van a determinar su carga de diseño. La densidad de población, pues lógicamente ahí nos va a marcar lo siguiente. Si vamos a levantar una edificación de alto riesgo, ya cuando tenemos una construcción arriba de 25 metros, está catalogada como construcción de alto riesgo. Alto riesgo, ¿por qué? Porque en un movimiento sísmico se puede provocar la pérdida de gran número de personas y en caso de colapsarse, pues va a afectar a construcciones vecinas. Entonces, eso es lo que deben de tener esos estudios. ¿Para qué? Para poder determinar la carga de diseño cuando se tienen construcciones de más de 25 metros de altura. La carga de diseño, y como su nombre lo dice, es la carga con la que se diseñarán los elementos estructurales. Ahora, aquí tenemos lo que es la altura mínima de la columna.
La altura mínima de la columna, ustedes tienen que analizar lo siguiente. La altura ideal que debemos de tener del nivel de piso terminado al plafón son 2.40. Cuando ustedes tienen una estructuración a base de traves y columnas, y lógicamente que ya tienen una altura mayor, pues las ventanas no van a poder abrirlas. Por lo consiguiente, requieren equipos de aire acondicionado. Entonces, tienen ustedes un plafón. Ese plafón, pues el más comercial, ¿cuál es? El tabla roca. Pero el tabla roca, pues lógicamente, debe de ir apoyado ¿en qué? En unas canaletas. Entre canaletas y tabla roca, pues me da un espesor de 5 centímetros. Después tengo una separación mínima que debe de existir entre el ducto y el plafón, que lo mínimo que tenemos que dejar son 5 centímetros. Tengo un ducto. El ducto más pequeño es de 30 centímetros de altura, más forros, que lleva 5 de cada lado. Estamos hablando que son 40 centímetros. Tengo una separación mínima entre ducto y la trave, que son 5 centímetros. Si yo tengo mi estructuración a base de traves y columnas, mi dimensionamiento de trave, pues mínimo estamos hablando que son 60 centímetros. La suma total aquí me da 3.55. Podemos jugar con lo que es el ducto o en su defecto un poco con la altura mínima entre plafón y nivel de piso terminado. El reglamento nos marca que puedo manejar mínimo 2.30 y el óptimo son 2.40. Si yo manejo 2.35, pues no me afecta. El ducto, en lugar de darle 40 centímetros, si le metemos un buen cincho a los ductos, pues puedo bajarlo a 35 centímetros de altura y no modificaría mi altura mínima. Entonces, la altura mínima que ustedes deben de tener es 3.50 de altura. Es nivel de piso terminado al lecho bajo de losa. El espesor de la losa, pues de ahí dependerá mucho si van a meter el cálculo con qué tipo de losa ligera. La edificación que vamos a ver va a ser ya sea habitacional u oficinas, y va a tener planta baja más 5 niveles, que ya para el reglamento y para la delegación correspondiente, estamos hablando que esta es una construcción de 6 niveles. Comúnmente nosotros manejamos planta baja y X niveles. Para la delegación se manejan 6 niveles. Por eso aquí aparece planta baja, 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Aquí tengo mi nivel de azotea. Si a esta yo le doy la altura de 3.50, voy a tener una altura total de 23 metros. 23 metros, ¿por qué? Porque pues estoy aumentando la altura
de la columna de planta baja. O sea, para que pues, no quede todo tan chaparro. Si es habitacional, pues a lo mejor la planta baja la voy a manejar como para estacionamiento, y si voy a meter elevaautos, pues necesito también una altura mínima de 5 metros. Entonces, ahí ya me estoy protegiendo con esto. Tengo una altura de 23 metros. Cuando me marca 23 metros, aquí veo habitacional, altura máxima 25. Oficinas 25. Mis cargas de diseño en azotea son 1100 y en entrepiso 1200 kilogramos centímetro cuadrado. Por eso aquí ya tengo especificado mis cargas de diseño. Si ahora consideramos una estructuración, vamos a decir 7x6. Aquí tengo mi estructuración. Columnas, tengo entre ejes de 7 y 6 metros de longitud. Aquí el primer punto, que a lo mejor ustedes pueden preguntarse, pues hizo una estructuración muy sencilla, pues qué bueno, pero faltan elevadores y escaleras. Elevadores, ¿por qué? Cuando tengo una construcción arriba de 15 metros de altura, estoy obligado a meter elevadores. Los elevadores se consideran como estructura independiente y no deben de estar adosados o integrados a la estructura principal. Por esa razón es que ahí no estoy marcando vacíos por elevador. ¿Qué pasa con las escaleras? Y ahí sí es un punto muy importante. Para el cálculo de columnas, las escaleras se consideran como losa maciza. ¿En qué momento me van a afectar mis ductos de instalaciones, ductos o vacíos para elevadores y escaleras? ¿En qué momento me van a afectar? Me van a afectar cuando voy a calcular centroides. ¿Y cómo me afectan? ¿Por qué? Porque debo de descontar esas áreas al área total del edificio. Si aquí yo tengo un edificio que son 21 por 18, estamos hablando que son 378 metros cuadrados, mi figura completa. Al meter los elevadores y las escaleras, tengo que restar esas áreas y sí nos van a afectar o van a tender a mover el centroide. Si aquí rápidamente decimos quiero sacar mi centroide, pues mi centroide está, como quien dice, en este punto, que estaría a los 9 metros, ordenada Y, a los 14, ordenada X. Ahí sería mi centroide. Pero al descontar las áreas de elevadores y ductos, pues ese centroide pues, va a tender aquí a moverse. Entonces ahí es cuando nos va a afectar.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Qué bueno. Ok. Continuamos y ahora, ¿qué es lo que vamos a definir? Las áreas tributarias de las columnas. Para que ustedes obtengan el área tributaria que afecta a cada columna, se pasan rectas paralelas a los ejes y al centro del entreeje en ambos sentidos, que son aquí las líneas amarillas. El área que envuelve a la columna se llama área tributaria. Por reglamento, tenemos que calcular 4 áreas o 4 columnas. ¿Cuáles son? Una columna central. Una columna central longitudinal. Una columna central transversal y una esquina. Esas son las 4 áreas o 4 columnas que tenemos que calcular. Si yo saco las áreas, el área 1 tengo 7 por 6, 42 metros cuadrados. El área 2 tengo 7 por 3. El área 3 tengo 6 por 3, 50. Y el área 4, que es la esquina, tiene 350 por 3. Ahí yo ya tengo mis áreas con su respectivo valor. Tienen ustedes que analizar cuántas columnas en total tienen y cuántas columnas están analizando o están revisando por medio de su área. Aquí yo tengo área 1, 7 por 6, 42, y me afecta ¿cuántas? 2, 3, 4, 5, 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y así van analizando cada una de sus áreas. Aquí ya ven que el área 2, ¿cuántas columnas? El área 3, ¿cuántas columnas? El área 4, 4 columnas. Hay que revisar que, según mi gráfico, tengo 4 por 5, son 20 columnas. Y aquí debo de tener esas mismas 20 columnas. Ahora ya viene lo que es el cálculo de la columna. Para que ustedes inicien su cálculo de columnas, siempre se recomienda que empiecen por la columna que tiene el área mayor. Que ustedes quieren calcular la columna longitudinal, transversal o esquina, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero verdaderamente es mucho más recomendable iniciar por la carga mayor. ¿Por qué? Porque así van, ya desde ese punto, empiezan a analizar cuáles son las cargas que se van a transmitir a la cimentación.
Entonces, aquí verdaderamente yo les recomiendo que empiecen siempre por el área mayor. Tal vez pregunten y digan, bueno, si ya nos dijo que para el cálculo se empieza con losa, después traves y columnas. Para calcular columnas, si ustedes hacen un buen dimensionamiento, pues no les van a modificar sus traves. La losa, que sea aligerada, que sea maciza, dentro de sus cargas de diseño, ya está considerada esa carga. Entonces, pues no tengo ningún problema de empezar a calcular mis columnas. Aquí el punto, en columnas de concreto, siempre vamos a empezar a calcular de arriba hacia abajo. En columnas de acero, si ustedes recuerdan, básicamente yo les daba una X carga. No tenían que hacer una bajada de carga para saber cuál era la carga total. Aquí, en el cálculo de columnas, sí necesitamos saber perfectamente todas las cargas que se están transmitiendo de columna a columna. Siempre les recomiendo, y para ejercicios futuros, lo primero que les voy a exigir es que hagan ustedes un corte esquemático. Ese corte les va a ayudar muchísimo para saber qué cargas son las que se están transmitiendo a cada columna. Van a verificar qué altura tiene cada columna. Entonces, este corte es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí van identificando cómo van sus columnas, qué sección de columna tiene. Van a poder checar también qué área de acero va a tener esa columna y así en cada uno. Entonces, este corte sí es muy importante. Si vamos a empezar a calcular ya las columnas, empezamos por la columna de azotea. Esta columna me está indicando que tengo un área de 42 metros. Aquí tenemos que las cargas de diseño que se utilizarán dependen del uso y la altura de la estructura. En este caso tenemos una construcción con planta baja y 5 niveles destinados a oficinas o habitacional, con una altura total de 23 metros. Por lo consiguiente, mis cargas de diseño serán azotea 1100 kilogramos metro cuadrado, entrepiso 1200 kilogramos metro cuadrado. Aquí viene el buen dimensionamiento de traves. Comúnmente les han indicado que para dimensionar las traves se debe de tomar 1/10 del claro. Es correcto, pero esa fórmula se aplica únicamente para longitudes máximas de 6 metros. Cuando tengo claros mayores a 6 metros, voy a utilizar la fórmula L entre 12. Y en ambos casos, la base va a ser igual a la altura entre 2. Esto me indica que debo de tener un dimensionamiento o una sección de trave en proporción 1:2. Para que ustedes tengan un buen dimensionamiento, siempre se tomará el claro mayor.
Aquí yo tengo 7 metros y 6 metros. Mi claro mayor es 7 metros y no me va a afectar con relación al claro menor. Porque si yo veo el claro menor, 6 metros, pues tenía que utilizar L entre 10. Y aquí L entre 12, estoy utilizando mi fórmula L entre 12, me da 58 centímetros, por lo cual mi altura va a ser 60. La sección de trave sería 30 por 60. Si yo veo 6 metros entre 10, pues me da, ¿qué? 60 centímetros. Entonces estoy llegando a una misma sección. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora ya vamos a empezar a calcular nuestras columnas. Y tengo que lo primero que vamos a hacer es nuestro análisis de cargas. Tengo losa de azotea, 42 metros cuadrados, por 1100 me da 42.600 kilos. Las traves, tengo sección de 60 por 30. Pero, ¿qué longitud de traves tengo? En este sentido tengo 7 metros y aquí tengo 6 metros. Esto me está indicando que tengo una longitud de traves, ¿de cuánto? De 13 metros. ¿Sí? Me da un total de 51.816. Antes de iniciar el cálculo, ustedes siempre deben de analizar cada área. ¿Por qué razón? Aquí tengo dos áreas que tienen la misma superficie, 21 metros cuadrados. Pero una de ellas va a tener la carga mayor. A ver, Selene, ¿cuál considerarías que va a tener la carga mayor? Pues creo que A2. A2. ¿Por? Pues por el sentido de la carga, o sea, la orientación. No. Aquí acuérdate que la carga, pues, son 21 metros cuadrados. Si lo cierras rápido a 1000 kilos, estamos hablando de 21 toneladas. Ambas tienen 21 toneladas. O sea, ahí, como dice la carga, pues no afecta. Bueno, entonces es la longitud del claro, ¿no? Bueno, porque una tiene 7 y otra 6. Ajá. ¿Qué más? Pues ya. Alex, La que cargaría más sería uno, ¿no? Por el mismo diagrama de áreas tributarias, nos está indicando que tiene no. más área que cargar. Fíjate bien la pregunta. Entre el área 2 y el área 3 tienen la misma superficie, pero una de ellas tiene la carga mayor. ¿Cuál es? ¿Y por qué? El área 1, pues ya sabemos que, pues definitivamente, ¿no? Pues son 42 metros. Pero aquí tienen 21, que es la mitad. María.
Mm, María José, sí soy yo. No, bueno, O bueno, ¿quién? a ver, María José, Sí. Sería A2 porque tiene un claro mayor, ¿no? ¿qué más? Es que es la única diferencia que veo. No, pero falta algo muy importante. A ver, Omar, Sería A3 porque depende de la longitud de las traves. A3 va a tener las traves con mayor longitud. Tiene primero 7 metros y luego 3 metros, que es la mitad. Entonces en total va a tener 10 metros de traves. Y la A2 va a tener 6 metros y la mitad del otro sentido, que son 3 y medio. Entonces va a tener 9 metros y medio de traves, de longitud de trave. exactamente. Ese es el detalle, María José. Tú tienes que analizar cuál es tu longitud de traves. Aquí ahorita tal vez pueden decir, ay, en una tengo 10 metros y en la otra tengo 9,50. Por 50 centímetros como que le está exagerando, ¿no? Pero tan fácil. Si tienen ahí alguna calculadora ahí a la mano, ¿sí tienen? Sí. Sí. Fíjate, la sección de trave que tenemos es .60 por .30. ¿Sí? Por medio metro, .50. Y lo multiplicamos por 2,400 kilogramos metro cúbico. Esto me da una carga de 216 kilos. Tal vez ahorita digan 216, ay, ¿no? Como que está exagerando, ¿no? Pero resulta que ¿cuántas columnas tengo con esa área? 2, 4, 6, 8, tengo 10. Si esos 216 kilos los multiplicas por 10, ya estamos hablando de 2,160 kilos. Y si ahora me voy al número de niveles, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Me da 12,960 kilos, 13 toneladas. Entonces, esos 260 kilos iniciales, ya en global, ¿cuánto nos afectó? ¿Sí? Por eso, ahí sí, cuando se tienen áreas iguales, se debe de analizar la columna que tenga el peso mayor. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Profe, ¿Alguna pregunta? no es pregunta, pero dice una compañera que sí la puede dejar entrar porque se le fue su internet y se volvió a conectar. Gracias. ¿Cómo se llama? Saori. Profesor, también Mariana Borbón se le fue su internet. Mariana. Ok. Bueno,
Ya tengo ahora mi carga. Que es el peso de la losa de azotea y peso de las traves. Ahora voy a calcular esta columna. Para el cálculo de columnas se utiliza el siguiente formulario. AG es igual a N entre 52.8275 kilogramos centímetro cuadrado. Ese valor es el que se le da al concreto. Recuerden que ustedes pueden tener concretos con calidad de 210, de 250, 300, etc. Para el cálculo de columnas, el valor de 52.8275 es el valor que se le da al concreto. Tengo otra fórmula que me marca N es igual a AG por 82.75 kilogramos centímetro cuadrado. Ahí es para obtener las cargas. Tengo otra fórmula que es N', y aquí lo ven. Vamos a ver la resistencia de la columna. N' es igual a N, que es la carga que se transmite a la columna. Abrimos un paréntesis, 1.3 menos 0.03 por RE. RE es la relación de esbeltez. La relación de esbeltez la obtenemos altura de la columna entre lado menor de la columna. Para obtener el lado menor, pues saco la raíz cuadrada de AG y con eso lo voy a obtener. Subliterales. AG, área de la columna. N, carga que se transmite a la columna. 52.8275, valor del concreto en el cálculo de columnas. N', resistencia real de la columna. RE, relación de esbeltez de la columna. H, altura de la columna. L, lado menor de la columna. Aquí hay un punto muy importante. Cuando la relación, o sea, la relación de esbeltez nos va a dar un número de 1 a 15, máximo 18. Pero la relación, ¿cuál es? Cuando RE, la relación de esbeltez, es igual o menor de 10, se considera columna corta. Cuando la relación de esbeltez es mayor de 10, se define como columna larga. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Columna corta, mayor resistencia. Columna larga, menor resistencia. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque no porque tengo 350 de altura, va a ser una columna corta. No porque tengo 550 de altura, es una columna larga. En los ejercicios se van a dar cuenta que esta puede llegar a ser columna larga y esta va a ser una columna corta. Ahí todo va en función de la relación de ¿qué? Altura, lado menor de la columna.
Ok. Entonces, vamos a empezar a calcular la columna de azotea o columna del quinto nivel. Tengo una carga de 51,816 kilos. Conozco la carga, conozco el valor del concreto, desconozco el área de la columna. Entonces, vamos a aplicar la primera fórmula. Carga entre 52.8275 me da 900.85 centímetros cuadrados. Ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la columna mínima no podrá ser inferior a 900 centímetros cuadrados. Y su lado menor no podrá ser menor de 30. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna mínima es de 30 por 30. Aquí automáticamente tengo 0.85. A lo mejor ahorita ustedes dicen, ¿qué pasaría si la bajo a 900? Estoy cumpliendo con la columna mínima, pero al rectificar la columna, esa columna no va a trabajar correctamente. Aquí estamos proponiendo columna de 35 por 35. Y la columna de 35 por 35 tiene un área de 1,225 centímetros cuadrados. Yo ya sé que con una carga de 51 toneladas, pues requiere una columna de 900.85 centímetros cuadrados. ¿Qué carga va a tener la columna de 1,225 centímetros cuadrados? Ahí es cuando aplico mi segunda fórmula. AG 1,225 por 52.8275 me da 64,714. Aquí ustedes lo pueden ver. 64 contra 52 toneladas, pues, ¿qué diríamos? Pues ya está bien, ¿no? Independientemente de la diferencia de cargas, siempre deben de rectificar esa columna para verificar la resistencia real de la columna. Aquí vamos a rectificar la columna de 35 por 35. Aplico mi fórmula N', me marca carga que se transmite a la columna. ¿Cuál es la carga que se transmite a una columna de 35 por 35? Serían 64,714. 64,714. Abro paréntesis, 1.3 menos, segundo paréntesis, 0.03 por relación de esbeltez. La relación de esbeltez, aquí es donde les digo que tienen que checar su altura. Con este corte no van a perderse ni decir qué altura es. 350 entre 35 y me da 10. Como quien dice, estamos en el límite. Pero, ¿qué me marca? Cuando la relación de esbeltez es igual o menor de 10, es columna corta. Ahí tengo 10, entonces una columna corta.
La resistencia real de la columna serían 64.714. Para comprobar que la columna trabaja correctamente, N' deberá ser mayor como mínimo en un 5% a la carga real transmitida. Mi carga real son 51.816, más el 5% me da 54.406. Y yo tengo una resistencia efectiva de 64.714. Quiere decir que estoy 10 toneladas arriba. Por lo consiguiente, mi columna trabaja correctamente. Este valor de la columna, pues ya es donde lo indican aquí. La columna del quinto nivel es una columna de 35 por 35. ¿Correcto? Seguimos con la columna ahora de cuarto nivel. Aquí yo veo que la columna de cuarto nivel, esta columna, me va a cargar, ¿qué? Trave, losa. Columna, trave y losa. Esto es lo que va a estar soportando esta columna. Peso, losa de azotea o carga anterior. ¿Cuánto tengo? 51.816. 51.816. Losa de entrepiso, 42 metros cuadrados por 1.200 kilogramos, 50.400. Tengo la misma longitud de traves, 5.616. Y tengo el peso de la columna del quinto nivel. Punto 35 por punto 35 por 350 por 2.400 me da 1.029 kilos. Mi suma me da 108.861 kilos. N, 108.861. Si ustedes observan, pues estamos un poquito más del doble de la carga que teníamos en la primera columna. No porque tenga el doble, quiere decir que mi columna pues, va a ser al doble. Tengo que empezar a rectificarla. Aplico mi primera fórmula, 108.861 entre 52, 82, 75, me da 2.060.68 centímetros cuadrados. Me da la sección de 45.39 centímetros. Aquí estoy proponiendo una columna de 45 por 45. ¿Cuál sería el criterio para que ustedes puedan definir mejor si la pongo en 50 o la pongo en 45? Si empiezan ustedes a analizar, aquí tengo 35 centímetros. Al sacar mi sección me da 45.
quiere decir que tengo una diferencia de 10 centímetros. Todas las columnas cuadradas o rectangulares siempre se deben de ir manejando en una modulación con una variante no mayor a 5 centímetros. Aquí lo ven. Tengo 35 y estoy aumentando a 45. Quiere decir que estoy aumentando 2 veces 5 centímetros. Para que yo defina si la subo o la bajo, pues tengo que ver esta fracción decimal. Si observamos la mitad de 5 centímetros, son 2.5 centímetros. Aquí tengo 45.39, pues la puedo bajar directamente a 45. Pero ¿qué pasa si yo tuviera 47.39? Ahí ya estoy muy cercano a los 2 centímetros y medio. Entonces ahí lo más recomendable sería que la subiera yo a 50 centímetros. Aquí mi fracción decimal no llega ni a medio centímetro. Por lo consiguiente, puedo bajar esa columna a 45 por 45. AG 2025. 2025 por 52.8275 me da 106.976. Rectifico. N', 106.976, 7.77 la relación de esbeltez. Y aquí se van dando cuenta que la relación de esbeltez es menor de 10 y tiene un número más bajo. Aquí vamos a ratificar columna corta, mayor resistencia. Hago mi operación y ¿cuánto me da? 114.133 kilos. Contra 106.000 teóricamente, ¿qué pasó? Incrementó su resistencia. Tengo que comprobar que N' debe de ser igual o mayor a la carga real más el 5%. ¿Y qué pasa aquí? Que tengo 114.304 contra 114.133. Tengo una diferencia de 171 kilos. Aquí las normas técnicas complementarias sí nos ayudan. ¿Por qué? Porque nos marca lo siguiente. Cuando la diferencia entre N' y la carga real más el 5% no sobrepasa la cantidad de 2.500 kilos, la columna se considera como un trabajo adecuado. En este caso tenemos una diferencia de 171 kilos. No llega ni siquiera a media tonelada. Por lo consiguiente, la columna trabaja satisfactoriamente. ¿Sí está claro este punto? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, de aquí nuevamente tenemos que marcarlo. Columna de 45 por 45. Este procedimiento, pues se puede decir, ya es para todas las columnas y ustedes tienen que cuidar perfectamente
su altura. Aquí tengo ya ahora columna tercer nivel. Carga anterior 108,861. Losa de entrepiso 50,400. Traves 5,616. Columna cuarto nivel 45 por 45. Punto 45 por punto 45 por 350 de altura por 2,400, 1,701. Tengo un total de 166,578 kilos. Aplico mis fórmulas y vuelve aquí. Aquí está un detalle muy importante. Aquí tengo 56,15. Pero no llego a los 2,5. Aquí ustedes tal vez dirían, pues si me voy a 60, ¿qué pasa? Van a tener una resistencia mucho mayor. Con 55, mi columna va a pasar muy bien. Si ustedes empiezan a observar 35, 45, son 10 centímetros de diferencia. 55, también tengo 10 centímetros de diferencia. Esos cambios son correctos, son lógicos, llamémosle, son normales. Puede haber cambios de 15 centímetros, pero eso es cuando ya tienen ustedes unas cargas muy considerables. Que tengan áreas, por decirles, mínimo de 60, 65 metros cuadrados. Entonces, aquí, con 42 metros cuadrados, mis cambios de 10 centímetros son correctos. Aquí lo estoy bajando a 55. Y van a ver que la relación de esbeltez me va a dar un número mucho más bajo y por lo consiguiente voy a tener una mayor resistencia. Si yo digo 55 por 55, mi área son 3,025. Por 52,8275 estoy hablando de 159,800. Contra 166, si lo cierro a números, casi tengo una diferencia de 7 toneladas. Ahí que dirían 7 toneladas, pues como que, ay caray, ¿no? Si ya cuentan. Vamos a seguir y a rectificar. Rectifico. Relación de esbeltez 350 en 355. Me da 636. Mi resistencia 177,253. La carga más el 5%, 174. Y mi columna resiste 177. Quiere decir que mi columna está trabajando correctamente. ¿Okay? ¿Alguna duda? No, me parece que no. Ivana. No, bueno, creo que tenía un poquito de conflicto con lo de la relación de esbeltez, pero ya lo entendí, ya, todo bien. Ok. Justin.
No, todo bien, todo en orden. Gracias. Alejandro, No, nada. nada. Natael, ¿alguna duda, Natael? Es que no se escucha. Laura, ¿alguna duda, Laura? ¿No? Arquitecto, yo tengo una duda. Dime. En este caso de estar sobradas las columnas, ¿se les puede reducir un poco el área o no es recomendable para tratar de hacerlas un poco más esbeltas? Mira, si tú te das cuenta aquí, la diferencia que tienes entre, ciérralo, 175 contra 177, tienes 2 toneladas de diferencia. ¿Sí? Aquí estoy manejando una columna cuadrada, 55 por 55. Que tú la quieras manejar rectangular, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tengo que dividir el área 3025 entre el lado menor. Tú sabes perfectamente que el lado menor es 30 centímetros. ¿Cuánto te gustaría darle al lado menor? Ahí me perdí un poco con lo del lado menor de los 30. ¿Cuál es tu nombre? García Camila Víctor Iván. ¿Eres Víctor García Camela? Sí, ¿Sí? sí. Ok, Víctor. Mira, tú tienes aquí un área de 3025 centímetros cuadrados. ¿De dónde salieron esos 3025? De una columna de 55 por 55. ¿Está claro? Sí. Ok. No la quieres cuadrada, la quieres rectangular. Rectangular, pues sabes que tienes un lado menor y un lado mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, para yo sacar mi dimensión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el área de la columna entre el lado menor o en su defecto el lado mayor. Que tú dijeras de cuánto quieres hacer tu columna. Dame alguna medida, ya sea el lado menor, lado mayor. 40 del lado menor. Entonces, divido 3025 entre 40 y me está dando una columna de 75.62 por 40. Si tú no la quieres cuadrada y la quieres rectangular, pues te está dando una sección mucho mayor que 55. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo puedes manejar columna
rectangular cuando tengas un elemento sunchado, acero concreto. Ahorita que tú me dijeras, oiga, pero si la quiero manejar 60 por 30. Bueno, ¿tienes ahí calculadora a la mano? Sí, Sí. Multiplícame 60 por 30. ¿Cuánto te da? 1800. Y tú necesitas 3025 centímetros cuadrados. ¿Estás abajo o estás arriba? Abajo. Abajo. Entonces, la columna de 60 por 30 no está cumpliendo. ¿Qué tendrías que hacer? Meter una columna sunchada. Que esas columnas las vamos a ver. Ok, ¿Sí? de acuerdo. Perfecto. ¿Alguna Gracias. otra duda? Profe, y por ejemplo, bueno, yo tengo un comentario y tal vez proponiendo una de 50 centímetros por 65 me da 3250. Ahí sí se podría aplicar o tampoco podría funcionar. A ver, Josie, ¿qué medida habías mencionado? En el lado corto, 50 centímetros. ¿Por 65? Sí, bueno, me da 3250. 3250. 3250. Pues como que ahí ya podrías empezar a manejarla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora que veamos armados, ahí te vas a dar cuenta que la columna rectangular, el verdadero trabajo o el trabajo ideal de la columna rectangular debe de ser proporción 1:2. ¿Qué quiere decir? Que el lado corto multiplicado por 2 es tu lado largo. Si tú aquí me estás dando 50 por... ¿Cuánto me dijiste? 50 por 65. Por ¿No? 65, sí. Ahí ya no estás manejando la proporción rectangular de la columna. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes pueden decir, es que la columna de 55 por 55, una columna cuadrada, no me gusta. Yo la quiero rectangular. Perfecto. Se puede manejar rectangular, pero rectangular únicamente de concreto armado no les va a funcionar. Si ustedes revisan en la actualidad todas las construcciones que están haciendo, primero, ¿qué pasa? Se levanta la estructura en acero y después se forra con concreto. Eso es lo que se llama elementos sunchados, tanto traves y columnas. Entonces, con el elemento sunchado, tenemos la ventaja de ¿qué? De que voy a reducir mis secciones. Entonces, ahí es lo que ustedes tienen que ir revisando y ahorita, por eso, estamos manejando todo como si fuera columnas cuadradas. Aquí tengo 55. Si se dan cuenta, la última columna va a ser una columna de 80 por 80. A lo mejor ahí ya voy a poder manejar una columna de 30 por 60, pero voy a tener que meter ¿qué? Una sección de acero. Eso es, por eso primero tenemos que hacer toda nuestra bajada de cargas, saber qué sección de columna tengo para ya poder determinar
o las dejo en concreto o manejo columna Sunchaku. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, creo que no. La compañera Laura me parece que quiere hablar, pero no se escucha. Laura Albarrán, pero no, tampoco la escuché. ¿Ahora se escucha? Ya, Sí. ahora sí. ¿Qué hay, por ejemplo, si tenemos en planta baja estacionamiento y se tiene que considerar, creo, también una protección? O sea, un espesor de protección a columnas. Sí, hace los famosos dados de ángulo, que los puedes suprimir haciendo banqueta. Ah, ok. Entonces, si haces banqueta y le metes el ángulo pegado a la columna, la banqueta mínimo debe de tener 15 centímetros por lado de la columna. Entonces, tu banqueta en este caso sería de 1,20 y estás protegiendo ya la columna. ¿Sí? ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Bueno, ahora, pues ya las demás columnas, pues automáticamente su desarrollo, y aquí lo pueden ver, ahí vamos viendo hasta la columna de planta baja. Aquí deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Aquí mi relación de esbeltez es 350. Columna de primer nivel, 350. Pero la planta baja, ¿qué altura tiene? 550. 50. Entonces, ahí sí deben de tener mucho cuidado cuando estén desarrollando su relación de esbeltez. Aquí tengo mi relación de esbeltez, 550 entre 80. Aquí, de favor, este 466 está erróneo. El número correcto es 687. ¿Sí? Si ustedes dividen 550 entre 80, nos da 687. Mi rectificación me da 369,843 kilos y tengo 345,440. Esa columna trabaja correctamente. Y por último, ¿qué tendrían que obtener? La carga a cimentación. La carga de cimentación es la carga acumulada que tengo aquí, 345,441, más el peso de la columna de planta baja. El peso de la columna de planta baja, aquí tengo 80 por 80, 50, 550 de altura, 2,400, 8,438. Tengo una carga total de 353,889. La carga
por metro cuadrado, que tengo un área de 42, me da 8,425. Ajustándolo, pues quiere decir que ustedes tienen una carga de 8,45 toneladas por metro cuadrado. En mi gráfico, pues aquí ya tengo todas mis columnas y tengo mi eje. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ninguno, profe. ¿No? ¿Ninguna? Bueno,